Cuando hablamos de la estrategia de buen gobierno dentro del sector, siempre hemos hablado de la necesidad de articular mejor los esfuerzos públicos-privados. Instalamos hace un año, alrededor de la vitrina de ANATO del año pasado, y posteriormente un evento que continuó en el 2011, y luego este año nuevamente, una sesión que por lo menos queremos hacerla al menos 2 veces al año con el sector privado, con ANATO, con Cotelco, con ATAC, y poder sentarnos con otros gremios también del sector y presentar la estrategia general del año y validarla. Y eso lo estábamos haciendo de una manera, digamos, no casual ni informal, pero digamos sin ningún tipo de obligatoriedad para el gobierno. Lo hacíamos por convicción, porque nos parece que el éxito de estas metas no depende exclusivamente del gobierno, sino depende del trabajo diario de los empresarios. Y lo que estamos tratando es sincronizar el esfuerzo del gobierno y que, como hemos dicho en la última semana, el gobierno estorbe lo menos posible, el Ministerio de Comercio estorbe lo menos posible en el desarrollo de las actividades de ustedes y al contrario, sea un factor de impulso, un factor de progreso de las actividades empresariales de ustedes. De manera que la forma de hacerlo es estableciendo esos escenarios de coordinación. Por eso en buena hora la ley recoge este Consejo Público-Privado, que ya queda establecido por ley, que se hace obligatorio para el gobierno convocarlo y que por lo menos un par de veces al año tendremos que sentarnos, por lo menos a comienzos del año, averiguar y evaluar si las metas del año son alcanzables, si el esfuerzo que estamos haciendo es suficiente, y luego evaluarlo nuevamente a mitad de año. Creo que eso es un paso importante de la ley. También es importante, y lo sabemos, y esto Alonso y Paula saben, y hemos tenido unas discusiones públicas hace muchos años, cómo ir mejorando la naturaleza jurídica del Fondo de Promoción Turística. Creo que el paso que da la ley de darle la capacidad de establecer un patrimonio autónomo, en el caso del Fondo de Promoción Turística, le da a la naturaleza del fondo una nueva herramienta, creo que muy poderosa, que vale la pena también discutir en la mañana de hoy. Esa transformación, ya la veremos más adelante, puede tener efectos en varias dimensiones. Lo segundo, la segunda estrategia, además de buen gobierno, es lo de infraestructura turística. Y aquí quiero hacer referencia a que la ley ayuda a esclarecer el panorama sobre la situación de los bienes turísticos, hoteles y lotes que están en manos y propiedad de la DNE. Esto es un tema que hemos venido discutiendo desde noviembre del 2010. Ustedes recordarán que hicimos un acuerdo para la prosperidad en noviembre del 2010 en la Cámara de Comercio, en Bogotá. Y ahí, casualmente, el día anterior había habido una gran polémica sobre qué haya pasado con los bienes turísticos que tenía la DNE, que era un gran hotelero. La DNE tiene casi 1.300 habitaciones en su poder. Y hoteles que tienen muy buena ocupación, aquellos que están concesionados tienen una relativa buena ocupación, y hoteles que están abandonados. Pero en promedio, si uno ve la ocupación hotelera de la DNE es 30%, entonces casi 20 y pico de puntos por debajo del promedio nacional, con hoteles que van desde cero, porque están cerrados, hoteles que están en el 90% porque están bien concesionados. Pero en todo caso, para efectos de la DNE, que tiene un cúmulo de bienes, muebles e inmuebles en su poder, la hotelería representa, los bienes turísticos, un porcentaje muy mínimo. De manera que para la discusión interna que dimos en noviembre del 2010 era clave que esos bienes pasaran a manos del Fondo de Promoción Turística, y esta ley viene a hacer las dos cosas, ayudarnos a establecer la naturaleza jurídica del fondo, pero además esclarecer que esos bienes tienen que ser administrados, operados, enajenados, sus utilidades reinvertidas en el sector, por lo menos en los hoteles que han sido objeto del incauto, y es parte de lo que van a mirar en un panel ahora más adelante. Pero en el tema de infraestructura yo diría, esto es muy importante para el sector, poder llegar, por ejemplo, a ver prontamente la luz de desarrollo para un hotel como el Hotel El Prado en Barranquilla. Creo que la ley contribuye a la claridad de ese propósito. Mencionaría en el caso de la productividad empresarial que hay normas importantes en materia de parahotelería. Hacer solidarios a los administradores de los edificios era algo que se viene discutiendo hace muchísimos años. Yo inclusive quiero recordar de mi origen, de mi servicio público, haber sido presidente del Consejo de Santa Marta en el año 95 y haber tenido con Cotelco en Santa Marta en el año 95 una discusión de cómo podíamos desde el Consejo de Santa Marta ayudar a frenar la parahotelería. Bueno, han pasado casi 12 años desde entonces, un poquito alrededor de esas discusiones de los 90 hasta la fecha,
Y yo creo que la norma que viene incorporada en la ley de hacer solidarios a los administradores y objeto de multas si fomentan la parotelería y si quienes usan el hospedaje transitorio como mecanismo de subsistencia no contribuyen, porque ese ha sido el enfoque que le ha dado desde el inicio Cotelco a esta lucha contra la parotelería, no contribuyen por lo menos con los pagos de impuestos como lo hace un hotel formal. De manera que esa herramienta que trae la ley también vale la pena que se analice el día de hoy, su puesta en marcha y su buen funcionamiento. También cito que ha sido una discusión interna que hemos tenido en el Ministerio desde hace más de 5 años, siendo yo viceministro y Oscar también viceministro en ese momento, de cómo podíamos lograr que las políticas de desarrollo empresarial que están en general para toda la economía tuvieran un componente específico para turismo. Este año lanzamos durante la Feria de ANATO, durante la vitrina, lanzamos las políticas crediticias de Bancoldex, ajustadas para el sector de viajes y turismo, porque no tenía anteriormente un enfoque claro el tema de servicios ni diferencial el tema de servicios. Y creo que ahí todavía podemos mejorar, pero lo importante es que los consejos público-privados que toman esas decisiones, consejos de micro y de pequeña y mediana empresa, ahora contarán con la presencia de representantes del sector turismo, justamente para que esas políticas que traza el Fondo Nacional de Garantías o que traza Bancoldex o que ejecutan el fondo y Bancoldex, sobre todo las nuevas modalidades de apoyo de Bancoldex, tengan al turismo como factor central también de sus programas. En el punto de competitividad de los destinos turísticos, creo que la ley hace un gran avance, facilitándole la cofinanciación a municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, elevando la cofinanciación a cargo del gobierno o reduciendo la carga de la cofinanciación a carga de los municipios. Se mantiene la regla general de 50 y 50 para municipios capitales de categoría primera o especial, pero se reduce esa carga para los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, porque todos reconocemos en ellos una mayor debilidad para la presupuestación. Y entonces, municipios, por ejemplo, que hacen parte de la red de pueblos patrimonio, ya no tendrán que cargar con una cofinanciación del 50%, sino del 80%, con lo cual, digamos, se libera un 30% de cofinanciación para efectos de esos municipios. Y eso nos permite mejorar también en calidad de destino. Eso también lo hace la ley, porque esos criterios de cofinanciación venían establecidos de la ley anterior. Eso flexibiliza un poco más el trabajo de los municipios. Sobra decir que inclusive quedó una diferenciación especial para Mompox, para San Agustín y para San José de Isnos, especialmente por el tema cultural que veremos más adelante. En promoción y mercadeo, yo resaltaría como sexta estrategia que tiene el gobierno, y esta ley en particular, le ayuda al incremento de los recursos del fondo. La parafiscalidad está alrededor de 25.000 millones de pesos este año y otros 30.000 que llegan por impuesto al turismo. Estas aclaraciones que eran necesarias sobre ciertos contribuyentes, sobre todo de transporte terrestre, que tenían ciertas dudas sobre los supuestos de hecho. Ustedes saben que cada obligación tributaria se compone de 5 elementos: sujeto pasivo, sujeto activo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Y había claridad sobre todos, menos sobre uno de esos componentes de la obligación tributaria en algunos casos. La ley viene a aclarar esto. Y es importante decirlo porque el gobierno no puede, simplemente por Constitución, interpretar las leyes. El único órgano capacitado para interpretar las leyes es el Congreso. De manera que es el Congreso que tenía que, por vía de una ley, aclarar lo que decía otra ley, que era la ley modificatoria de la ley 300, la ley que hicimos en el 2006. De manera que, quedando claro eso, se genera una capacidad de mayor contribución que esperamos, según los cálculos que ha hecho el Viceministerio de Turismo, es alrededor de un 10 o 12% más de incremento en parafiscalidad, alrededor de 3.000 millones de pesos. Entran, y no es algo menor, y creo que es importante para efectos de pensar en toda la cadena del turismo, que se vuelvan contribuyentes los guías de turismo. Y esto fue concertado durante la vitrina turística también. Tuvimos una reunión con los representantes de la Asociación de Guías y digamos, los líderes de los guías del turismo, interesados en contribuir, así sea mínimamente, al fondo, con la expectativa de poder convertirse también en usuarios del fondo, y una forma de volverse usuarios del fondo o beneficiarios del fondo es contribuyendo a él. Hay un punto clave en la séptima estrategia nuestra, es sobre estudios e investigaciones, y es la
la imposición legal al DANE para el trabajo en el tema estadístico, que no es una cosa menor tampoco en el sector, tener una buena medición, una buena cuenta. Desde el año pasado, en octubre, estamos teniendo inconvenientes con el Banco de la República porque decidió suspender la medición en frontera, con lo cual perdimos uno de los indicadores claves para medir el efecto de nuestras políticas, nuestras estrategias, y esto viene a resolver un poco la solución a esto. Vamos a tener, por lo menos este año, un bache en la medición y en las estadísticas porque no tenemos el componente terrestre de frontera medido, y todos sabemos que eso pesa y pesa importante en la comparación internacional y, por supuesto, para la estrategia que tenemos que adelantar con nuestros dos mercados vecinos, con los que hay buenas relaciones en este momento, Venezuela y Ecuador, los principales. Finalmente, yo resaltaría algunos avances de la ley respecto de productos específicos que estamos promocionando. En el caso de naturaleza, y la decíamos con Oscar ahora en la mañana que lo vamos a estrenar este artículo a renglón seguido, es la coordinación entre parques, la unidad de parques y el ministerio respecto de la política de turismo en cuanto a los parques naturales. Es necesaria una coordinación de los dos ministerios, que no puede ser una política dictada solamente por un lado, solamente dictada por quienes hacen responsabilidad de los parques, sino que tiene que haber coordinación entre los dos ministerios sobre lo que refiere a turismo de naturaleza. Creo que ese artículo es importante en la ley, ayuda a hacer un amojonamiento y un alineamiento de responsabilidades sobre lo que sigue. Ayer salió un artículo que es interesante analizarlo, ojalá en el debate de hoy tengan oportunidad de hablar de él, sobre semana, sobre turismo de naturaleza y lo que está pasando. Yo personalmente creo que para alimentar un poco esta discusión, el turismo de naturaleza va mucho más allá de los parques, no es solamente lo que está en parques. Parques es un factor fundamental, pero no es el único. Hay turismo de naturaleza por fuera de los parques, y muy bueno, y puede seguir mejorando. Pero ciertamente los parques son una pieza central, una columna central en la estrategia de turismo de naturaleza. En el caso del producto de sol y playa, resalto que hay un artículo sobre el Comité de Playas, siendo las playas de uso público, bien imprescriptible de la nación. Es cierto que el uso y el aprovechamiento de las playas requiere un poco mejor de coordinación. Ahí se plantea una posibilidad de crear una serie de consejos entre alcaldes, DIMAR y ministerio para mejor aprovechamiento de las playas, sobre todo turísticas. Tendremos el 7 de septiembre en Cartagena la primera reunión de alcaldes del Caribe, le seguirá otra después en el Pacífico, y hemos convocado a todos los alcaldes, desde el norte de La Guajira, el punto más septentrional de Colombia, hasta el Golfo de Urabá, todos los responsables de playas, cerca de 31 alcaldes, con el ministerio y con la DIMAR en Cartagena el 7 de septiembre. ¿Para qué? Para discutir un poco cómo nos ponemos todos de acuerdo en el mejor aprovechamiento de las playas, que son los grandes parques públicos que tiene Colombia y son un factor central en el desarrollo del turismo. Eso incluye, por supuesto, a San Andrés y Providencia. De manera que este artículo le da una nueva facultad al gobierno y nos permite llevar a la mesa los responsables, no solamente del buen estado de la playa desde el punto de vista físico, de su ornato, que es el caso de los municipios, de la facultad policiva que tienen los municipios en el control sobre las playas. Y además al ministerio, como interesado, digamos, en cabeza del Fondo de Promoción Turística, interesados en el buen funcionamiento de las playas. En el tema de congresos, que es otro de los productos turísticos que venimos promocionando, creo que la ley, al crearnos el patrimonio autónomo al fondo, nos abre un camino legal para que la participación del gobierno en los centros de convenciones que venimos impulsando, caso de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Popayán, para mencionar solamente algunos, o lo de Pereira, en centros de exposiciones o centros de eventos o centros de convenciones, nos va a permitir que la plata que está dando el gobierno a través del fondo no sea solamente un recurso no reembolsable, sino que podamos tener de regreso acciones para el fondo. Yo creo que legalmente estamos en derecho de explorar y de usar ese mecanismo para que la plata que entrega el gobierno, en el caso, por ejemplo, de Bogotá, me corrige Oscar, son más de 60.000 millones, en el caso de Cartagena más de 30.000 millones, en el caso de Bucaramanga más de 10.000 millones, en el caso de Pereira van a ser más de 7.000 millones de pesos invertidos en el Centro de Exposiciones y Ferias de Expofuturo. Así sucesivamente en todo el país estamos entregando plata que es del presupuesto, no es de parafiscalidad del fondo, pero que es de presupuesto nacional, que debiera cuando menos dársele
o retribuírsele al sector por vía de acciones para tener el día de mañana un bien también sobre el cual construir, digamos, la fortaleza patrimonial del sector. En el caso del turismo de aventura, que es otro producto, la ley también trae disposiciones legales importantes en materia de seguridad, que son fundamentales para poder avanzar, digamos, en este segmento del turismo que es vital. Y por supuesto, en el tema cultural, ya lo había mencionado, el tema de la cofinanciación y la extensión de la cofinanciación para el caso de municipios como Mompox, San Agustín y San José de Isnos, para mencionar algunos de los que recibirán la exención a la contribución. Tanto Mompox como San Agustín son dos piezas importantes del turismo que, por ser turismo de interior, por estar alejados de los centros de conectividad, van a tener un mayor esfuerzo de parte del gobierno para que hagan parte de la, digamos, diversificación de los productos turísticos. De manera que yo quería solamente resaltar en líneas generales lo que esta ley le significa de aporte a las estrategias del gobierno y a los productos turísticos que estamos promocionando. Y recuerdo que esta estrategia que tiene el gobierno, una estrategia que ha sido consensada, discutida con el sector privado, y que mucho de lo que el sector privado ha solicitado que hagamos o que trabajemos es lo que está recogido en esas acciones y en esos programas, de manera que la ley le sirve no solamente al gobierno, le sirve al sector en general, le sirve a los empresarios, le sirve a los gremios para desarrollar una mejor actividad hacia adelante de mejoramiento productivo. Ahora viene un reto que es la reglamentación, la puesta en marcha del decreto. ¿Cómo hacemos vida práctica esa sanción, por ejemplo, a los administradores de los edificios que fomenten la parohotelería? ¿Cómo creamos mecanismos de mayor vigilancia, de mayor sofisticación para combatir más frontalmente un factor que es crítico en toda la economía, que es la informalidad y la ilegalidad? Hoy tenemos un reto que tiene que ser compartido con el sector privado y con la facultad reglamentaria del gobierno. ¿Cómo involucramos rápidamente a esos nuevos contribuyentes del fondo para subir ese 10 o 12% más de recursos, para tener más recursos para nuestra promoción? Y vamos a tener pronto también una colaboración, una cooperación que a raíz de la visita de México en la vitrina turística, se recuerda, Paula, que tuvimos a la secretaria Guevara esos par de días en Bogotá, acordamos una cooperación especial del Fonatur, del fondo de ellos, con nosotros para poder explorar cómo estas experiencias de casi 20 años que ha tenido México, con aciertos y desaciertos, con errores y victorias, también puede ser rápidamente incorporada en nuestra capacidad. Con esto quiero instalar este evento y agradecerle a la DEVI el haber promovido este primer debate, agradecerle especialmente a los gremios, tanto a Cotelco como a NATO, especialmente el trabajo en el Congreso, porque fueron horas que trabajaron allá en la institución con los ponentes, con los autores de la ley, para que saliera bien la ley adelante. Y yo creo que es una ley que fue bien recibida tanto por ustedes como por el gobierno en general, de manera que ahora lo que nos falta es poner esta normatividad en la vida práctica, sacarle jugo, darle mayor rendimiento, y a eso es lo que venimos con el viceministro en la mañana de hoy a ratificar ese compromiso de usar bien la ley, de reglamentarla bien y de que genere lo que todos estamos buscando, que es más prosperidad a raíz del desarrollo de nuestro sector turístico. Muchísimas gracias nuevamente a todos por la asistencia y el mayor de los éxitos en las deliberaciones de hoy en la mañana. Gracias.